Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast literario. Hoy tenemos un episodio muy especial dedicado a una de las obras más emblemáticas de Horacio Quiroga, En la noche. Mi nombre es Ángela Montaña. Y yo soy Sara Valentina. Estamos emocionados de compartir con ustedes un análisis detallado de este cuento, su contexto, la vida del autor y por supuesto nuestras opiniones personales sobre esta joya de la literatura latinoamericana. Empecemos con un resumen rápido para aquellos que no han leído En la noche. La historia narra el viaje de un bote de una mujer llamada María, que decide cruzar el río Paraná en medio de la noche. Lo que parece una travesía rutinaria se transforma en una experiencia angustiante debido a las fuerzas de la naturaleza y a la sensación de estar al borde de una tragedia. A lo largo del relato sentimos la tensión creciente a medida que el autor describe con precisión el ambiente hostil del río. Nos lleva a reflexionar sobre lo vulnerable que es el ser humano frente a la naturaleza, un tema recurrente en muchas de las obras del autor. Hablemos un poco del autor. Horacio Quiroga nació en 1878 en Uruguay y tuvo una vida marcada por tragedias personales, lo cual influyó profundamente en su obra. Perdió a varios seres queridos de manera trágica, lo que le dio una perspectiva sombría sobre la vida y la muerte. El autor también fue pionero del cuento moderno en Latinoamérica, y muchos lo comparan con Edgar Allan Poe por su estilo oscuro y psicológico. Vivió gran parte de su vida en Misiones, Argentina, rodeado por la selva, y esto se refleja en sus historias, donde la naturaleza suele ser tanto escenario como antagonista. El autor tomó varios elementos clave de su propia vida y entorno para escribir En la noche. Como mencionaste, vivió en la selva misionera, lo que le dio una visión muy realista de los peligros y la majestuosidad de la naturaleza. Esto se ve claramente en la forma en que describe el río Paraná, casi como un personaje más en la historia. Además, su obsesión con la muerte causada por las tragedias que vivió se refleja en la atmósfera de fatalidad que permea el cuento. La soledad de María en su viaje nocturno es también una metáfora de aislamiento emocional que el autor experimenta en su vida personal. Personalmente, En la noche me dejó una sensación de inquietud. La manera en que el autor combina la descripción de la naturaleza con los sentimientos de la protagonista me hizo sentir que no solo luchaba contra el río, sino también contra sus propios temores internos. Lo que más me impactó fue cómo la naturaleza se convierte en un reflejo del estado emocional de María. Es como si el río representara los obstáculos y desafíos que enfrentamos en la vida. A veces son imprevistos y aterradores, pero al igual que María, no tenemos más opción que enfrentarlos. En resumen, En la noche es un cuento corto pero profundamente emocional, que nos invita a reflexionar sobre la lucha entre el ser humano y la naturaleza, así como los miedos internos que todos enfrentamos. El autor, con su maestría, logra crear una atmósfera opresiva que nos atrapa desde el principio. Sin duda, es una obra que sigue siendo relevante hoy en día y nos recuerda lo vulnerable que somos frente a las fuerzas que no podemos controlar, ya sean externas o internas. Esperamos que este análisis le haya dado una nueva perspectiva de la obra y les invite a leer más de Horacio Quiroga. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje literario. Si les gustó el episodio, no olviden suscribirse y compartirlo con sus amigos. Nos encantaría saber qué opinan ustedes de En la noche o de alguna otra obra de este autor. Hasta la próxima y sigan explorando el maravilloso mundo de la literatura. ¡Adiós!